Listo, tenemos voltaje, tenemos corriente. Ya sabemos de dónde sale el voltaje, ya sabemos de dónde sale la corriente. Pero en la naturaleza no todo es tan bello. ¿Por qué? Porque resulta, nos va a aparecer un tercer elemento que se llama resistencia. ¿Y qué es la resistencia? La resistencia se define como oposición. Está como más o menos claro eso. Por ejemplo, todo gobierno en un país tiene una oposición. Y obviamente que la oposición se resiste a los, qué sé yo, a los proyectos que tenga el gobierno oficial. Acá en Chile hay un presidente que es de derecha, pero la oposición a ese gobierno son toda la gente que es de izquierda. Entonces, cuando el presidente quiere lanzar un nuevo proyecto al Parlamento, porque que no sé, pues quieren hacer una ley sobre la salud, sobre la educación, siempre la oposición, la resistencia, le encuentra algún detalle para poder oponerse a esos proyectos que tiene el presidente. Y obviamente que si sale un gobierno de izquierda, la oposición va a ser la derecha. Entonces acá va a pasar lo mismo. Se van a oponer a cualquier cosa que quiera hacer el otro presidente. Lo mismo pasa con la corriente eléctrica. Si nosotros tenemos un conductor, vamos a suponer que este es un alambre de cobre o un alambre, no le pongamos todavía. No. Tenemos un alambre. Resulta ser que dentro de este alambre hay electrones, obvio, porque también hay átomos. Todos los tienen átomos. Entonces, vamos a suponer que ahí tenemos núcleo, y ahí está la banda de valencia, ahí tenemos núcleo, una banda de valencia, un núcleo, una banda de valencia. Y tenemos cientos de miles de millones de átomos. Y cada uno tiene sus electrones. Entonces, imagínate que yo le coloco a este alambre una batería. Sabíamos que la batería por un lado tenía muchos electrones. Un electrón, dos electrones. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces este lado de aquí es negativo. Ese lado de allá es positivo porque hay diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Igual a 12 voltios. Perfecto. Y conecto acá. ¿Qué piensas que va a pasar, Miguel? ¿Qué crees ¿Qué que va deberá a pasar? pasar? Que los electrones quedarán pasar al otro lado. Exacto. Los electrones que están acá, primero estos electrones miran para acá y van a decir, oh, negativo. Y yo soy negativo, lo rechazo, no me gusta. Pero resulta que acá al lado es positivo y más encima está en desequilibrio. Me atrae porque yo necesito, soy un electrón que estoy a favor del cambio climático y más encima me gusta la igualdad social, entonces quiero tratar de igualar acá. Entonces estos electrones se sienten atraídos. ¿Y qué es lo que hace este electrón? Este electrón se va, abandona aquí y se va. Y este electrón dice, bueno, esta es la mía. Y se va y se coloca ahí. Pero dejó un espacio ahí. Y este electrón que está acá dice, bueno, yo me coloco acá ahora. Pero abandona acá. Y ese electrón se va para allá y queda aquí. Se produce un desplazamiento. Y al dejar este electrón, ese espacio, un electrón que está acá, dice, bueno, yo me voy, esta es la mía, se va y se coloca aquí. Pero ahora resulta que ese electrón que estaba aquí ya llegó. Y se vuelve a producir el mismo fenómeno. Bueno, ahora este se va sucesivamente y volvemos nuevamente a tener un equilibrio. Hasta que se acabe el voltaje, tengo 0 voltios porque ya no hay diferencia potencial. Los electrones circularon a través de este circuito
se estableció una corriente eléctrica, hay un voltaje, hay una corriente eléctrica y un movimiento de electrones, una intensidad. Pero resulta ser que existen tres tipos de materiales en la naturaleza. Tenemos conductores, tenemos, por otro lado, aisladores y tenemos semiconductores. Semiconductores. Los conductores se caracterizan por, tengo un núcleo, tengo el núcleo y tengo la capa de valencia. ¿Quiere una capa de valencia? ¿Qué era la capa de valencia? La parte más externa que esté donde está la órbita del electrón. Exacto, la última órbita del electrón. Entonces, los conductores se caracterizan por tener un electrón en su capa de valencia. Tienen un solo electrón. ¿A quién tenemos ahí? Al oro, al cobre, a la plata, todos los metales. Los metales en general son conductores. Por lo tanto, en su última órbita de valencia tienen un solo electrón. Eso los caracteriza. Por lo tanto, los conductores tienen un electrón. Pero los aisladores tienen tienen 8 electrones los aisladores. Electrón, 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 electrón y electrón. 8 hay electrones. 8 electrones. ¿Por qué esto es importante, Miguel? A nivel atómico, a nivel de compuestos, ¿te acuerdas que te comenté que la naturaleza siempre tiende al equilibrio? ¿Ya? Para la naturaleza, un electrón va a estar lleno en su capa de valencia cuando tiene 8 electrones. Mira lo que dije. Un electrón va a estar neutro. Ese átomo va a decir, yo estoy neutro, cuando tengo 8 electrones en mi capa de valencia. 8. Y eso significa que aunque tú quieras sacar un electrón de ahí, no puedes. Cuando la capa de valencia tiene 8 electrones, se cierra. ¿Te acuerdas que yo te dije, en la capa de valencia es fácil sacar un electrón porque hay poca energía? Ya. Cuando yo tengo un electrón, tengo 2, tengo 3, es fácil. Pero cuando ese átomo tomó 8 electrones, se cerró. Es como una llave con un candado. De ahí no me saca ningún electrón más. Ese átomo se cierra. Y si yo quiero sacar un electrón de ahí, necesito mucha energía para poder robarme ese electrón. Entonces, todos los elementos que no conducen energía eléctrica, como el plástico, la goma, todo ese tipo de elementos, el vidrio, son átomos que son de 8 electrones en su capa de valencia y se llaman aisladores. ¿Ya? Entonces, ¿qué crees tú que pasa con los semiconductores? ¿Puedes escuchar hablar de la palabra semiconductor? Sí. ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo? Los componentes. Los diodos son semiconductores, ¿sí? Los transistores, semiconductores. Los semiconductores se caracterizan por tener 4 electrones de valencia. Si yo te digo que un conductor tiene un electrón, si yo te digo, y es fácil, le saco el electrón, me lo llevo y me quedo con los 8 electrones que están en la órbita más de adentro. Entre paréntesis, los átomos se van agrupando de 8, en múltiplos de 8. Tengo 2, 4, 8, 16, 32. Siempre voy en múltiplos de 8.
¿Ya? Por lo tanto, significa que si tengo un electrón, en la última órbita, en la de adentro, tengo 8. Porque en la banda de valencia tengo 1. En el caso de los aisladores, no tengo nada que hacer. Ahí tengo 8 electrones y no puedo hacer mucho. Se acabaron las posibilidades. Pero el semiconductor, como por ejemplo el silicio y el germanio, tienen una característica súper especial. Tienen 4 electrones. Entonces, la pregunta del millón, ¿un semiconductor es aislador o es conductor? Porque tengo 8 y ahí aislador. Tengo 1 y ese es conductor. Pero este está en la mitad. Tengo 4. Entonces, ¿será conductor o será aislador? ¿Qué crees tú? Porque de ahí salen los transistores, de ahí salen los diodos, de ahí salen los Zener, salen los chips para ponerle a las computadoras. Debe tener una tolerancia, ¿no? Exacto, exacto. Mira, en condiciones normales, los semiconductores son aisladores. Nah, profe, pero ¿cómo van a ser aisladores si son 4? Y usted me dijo recién, usted acaba de decir que eran 8 y ahora me está diciendo que son 4. Ah, pero lo que sucede es que los semiconductores, el germanio y el silicio en general, todas las sustancias como el silicio, el germanio, el arsenuro de galio y otras tantas más, tienen una característica, se agrupan en cristales. ¿Has escuchado hablar tú del cristal de germanio, el cristal de silicio, el cristal de cuarzo? Se agrupan en cristales. Y cuando se agrupan en cristales, lo que sucede es que este átomo que está aquí dice, ve a otro que está aquí, otro átomo, que también es de germanio, por ejemplo, y también tiene sus 4 electrones, y entre ellos se asocian los dos. Entonces, como yo tengo 4 y tú tienes 4, entre los dos formamos 8. ¿Y qué dijimos cuando habían 8? Se cierra. Se cierra, hay aislador. Entonces, como forman entre ellos, aquí no solamente hay 2, hay miles de millones de átomos, y entre ellos se van prestando. Es como cuando tú has visto esos matrimonios que por alguna razón se separan y él llega con sus hijos, ella llega con sus hijos, se unen ellos como matrimonio y ahora son los tuyos, los míos y ahora son nuestros. Se juntan los hijos y forman una familia con hijos de ella. Lo mismo pasa con los cristales de silicio. Yo traigo mis 4 electrones, ya, perfecto. Yo aporto los otros 4 míos. Y entre nosotros formamos 8. Por lo tanto, el cristal de silicio, el cristal de cuarzo, todos los cristales en general son aisladores. Bueno, y si son aisladores, ¿para qué los usamos entonces en electrónica? Porque después, para poder hacer un diodo, yo los voy a dopar. La palabra dopaje significa que yo tengo 8 electrones, ¿cierto? Ya, entre los dos se aportaron 8. Entonces, ¿qué hago yo? Voy y le robo 1. Le robé 1 y los dejé con 7. Oh, ¿qué hacemos ahora? Nos falta 1. Bueno, miremos y robémonos 1. Entonces van y le roban al de al lado 1, me quedé con 8. Ya, pues el de al lado también se quedó con 7. Entonces va a ir a mirar para el otro lado, va a robar 1 y se va a quedar con 8. Y así empieza una cadena de robarse un electrón y un electrón. Entonces ahí se produce el movimiento de electrones y ahí yo puedo hacer que ese elemento que se llamaba silicio empiece a conducir. O al revés, puedo hacer lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora yo tengo un cristal de silicio y le agrego un electrón de sobra? Le agrego otro electrón más. Tengo 8 y ahora tiene 9. Y empiezan todos a mirarse uno, ¿y este de dónde salió? Echémoslo, va que se vaya. Y lo echan. Y se lo pasan al átomo de al lado. Y el átomo de al lado dice, bueno, ¿y este de dónde apareció? Y lo empiezan a echar de todos los átomos. Y se empieza a mover ese electrón por todos lados y también se produce una corriente eléctrica. Entonces, eso se llama dopaje. De esa manera, los creadores de los diodos, de los transistores, empezaron a manipular los cristales y los volvieron conductores. Entonces, ¿qué pasa
si yo ahora tengo un cristal al que le robé un electrón? Tengo 7. Y tengo un cristal que le sobra un electrón. ¿Qué crees tú que va a pasar? El electrón que sobra se va a ir al electrón donde falta y se van a equilibrar. Acuérdate, la naturaleza siempre en equilibrio. Entonces se queda con 8, tenía 9, se queda con 8, y a este que le faltaba 1, se quedan con 8, se quedan los dos con 8. Y eso pasa así, se construye el primer diodo semiconductor. Y lo vamos a ver en la clase número 3, para que tú vayas sabiendo.